A continuación vamos a hablar del tema de fuerzas intermoleculares. Algo muy importante al tomar en cuenta esto es ¿qué será? Entender cuál es su relación con la química. Un detalle importante es que a partir de este punto, casi que todas las explicaciones o muchísimas explicaciones, tanto en este curso como en los que siguen, van a basarse en fuerzas intermoleculares. Entonces, qué sé yo, si alguno de ustedes va a llevar química orgánica o química analítica, van a, mira, esto pasa por las fuerzas intermoleculares. Esto se explica por las fuerzas intermoleculares. Por eso es muy importante que prestemos mucha atención a este tema. No lo veamos solo como un simple tema de este examen y listo, ya luego lo olvido, porque no funciona así. Okay. Y también importante para entender esto de fuerzas intermoleculares, va a ser indispensable entender todo lo referente a polaridad de enlace y polaridad de molécula. Y por ende, también lo que se relaciona con estructuras de Lewis y geometría molecular, en caso de que necesiten hacer el repaso respectivo. Ok, cuando se habla de fuerzas intermoleculares, es entender que son fuerzas que unen o mantienen unidas a las moléculas. ¿Qué quiero decir? Haciendo una analogía con lo que hemos visto antes. En una sustancia iónica, ¿qué mantiene unidos a los iones? Y las fuerzas electrostáticas, el enlace iónico. En una sustancia metálica, en una aleación, en un metal, ¿qué mantiene unidos a los átomos? Los enlaces metálicos. Pero en una sustancia molecular, como por ejemplo el agua, que mantiene unidas a las moléculas de agua. Ok, ahí la pregunta es un poquito tramposa formulada de ese tipo, porque en realidad lo que uno podría decir, si uno dice, fuerzas, enlaces covalentes, lo que mantiene unidos los átomos dentro de una molécula serían los enlaces covalentes. Y recordemos que las moléculas al fin y al cabo son entidades discretas, es decir, una sola cosita. Nosotros nos podemos imaginar cada molécula como un solo objeto. Entonces, ¿qué mantiene unidos a los átomos dentro de una molécula? Enlaces covalentes. Esos enlaces covalentes sería lo que uno puede llamar como fuerzas intramoleculares. Son fuerzas dentro de la molécula. Pero, evidentemente, yo no voy a tener única y exclusivamente una molécula de agua. Yo voy a tener en un vaso de agua millones y millones de moléculas de agua. Es más, de química 1 ustedes ya pueden calcular perfectamente en 100 mililitros de agua cuántos gramos de agua hay, cuántos moles de agua hay, cuál es el número de moléculas de agua que hay. Entonces ustedes ya saben que hay millones y millones. La pregunta es, si yo aquí a la par tengo otra molécula, es decir, otra entidad discreta, ¿qué será lo que mantiene unidas estas dos moléculas? Que alguien podría decir, nada, no las mantiene unidas. Si no hubiera algo de cohesión entre las moléculas, todas las sustancias moleculares serían gaseosas. ¿Por qué? Recordemos que en los gases las partículas buscan, los gases buscan alejarse lo más posible, abarcar todo el volumen que sea capaz, se van expandiendo, por decirlo así. Eso significa que no hay nada que mantenga unidas a las partículas de un gas. Pero, ¿y qué pasa si yo, por ejemplo, en el caso del agua, yo sé que existe agua sólida, que es el hielo, yo sé que existe agua líquida? Sin el hielo, algo mantiene unidas a las moléculas de agua y las mantiene muy juntas. Recordemos el análisis de un sólido. En el sólido las partículas están muy pegadas una a la par de la otra y prácticamente no se mueven, solo vibran. En los líquidos las partículas igual se pueden mover, hay fluidez, pero siguen estando a la par uno del otro. Por eso los líquidos no se pueden comprimir. Entonces, algo mantiene juntas a las moléculas. Ese algo es precisamente lo que nosotros vamos a analizar como fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares es lo que mantiene unidas a las moléculas. Y evidentemente, haciendo un spoiler, digamos, o más bien relacionándolo con lo que acabamos de decir, no tienen las mismas magnitudes cuando se trata de una misma sustancia sólida o líquida. Entonces, las fuerzas intermoleculares en el hielo y en el agua van a tener distintas magnitudes. Pero bueno, eso sería como una introducción en el tema. A continuación, vamos a explicar a profundidad cuáles son los tipos de fuerzas intermoleculares
para luego ahondar en cuáles tendrán mayores magnitudes y vamos a finalizar con el hecho de que yo les pongo una lista de sustancias y ustedes van a estar en la capacidad de decir, ok, esta sustancia tiene tal fuerza intermolecular y es mucho mayor que tal otra. Y para eso hay que tomar en cuenta algunos aspectos que vamos a estudiar a continuación.